Bienvenidos nuevamente, queridos niños, a nuestras clases virtuales del día de hoy, lunes. Ahora nos toca el área de personal social. ¿Qué vamos a hablar en el área de personal social? Vamos a hablar del Tahuantinsuyo, ¿no? A lo largo del tiempo, en el antiguo Perú, solo 3 sociedades alcanzaron un nivel de desarrollo cultural suficiente para ser consideradas como grandes civilizaciones. Estas fueron los aztecas, los mayas y los incas. Los incas conformaron un gran imperio territorial controlado por una autoridad central y dejaron un gran legado para nuestra cultura. Entonces nosotros descendemos de los incas. Por eso el día de hoy vamos a conocer este grandioso imperio, el llamado el Tahuantinsuyo. Como podrán observar, ahí tenemos el mapa, cómo se desarrolló este gran imperio de los incas, ¿no? ¿Gobernado por quién? Por el Inca. Muy bien, para ilustrarnos mucho mejor, nosotros vamos a observar el siguiente video, el cual nos va a hablar desde cuándo se fundó el imperio, cómo se desarrolló este imperio, ¿no? Y cómo fue creciendo también el imperio del Tahuantinsuyo en la época inca. Entonces los invito a que observes este video con mucho detenimiento. Muy bien, queridos niños, después de haber observado el video, vamos a sacar las ideas, fuerzas para escribirlo en nuestro cuadernito de personal social. Vamos a ver, a valorar, a revalorar, mejor dicho, este gran imperio de los incas, de donde procedemos, ¿no? Es una época maravillosa del poderío del Tahuantinsuyo, ¿no? Vamos a poner como título el Tahuantinsuyo. Vamos a recordar en la época en donde se desarrolló ¿qué? El imperio de los incas. Muy bien, punto aparte. Los incas habitaron los países de América del Sur, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, teniendo así un gran dominio sobre la región andina de Sudamérica. ¿Qué quiere decir? Que el Tahuantinsuyo o el imperio de los incas se extendió por estos países. También observaste en el video, ¿verdad? Punto aparte. Estaban organizados en lo social bajo una estricta jerarquía. Llegaron como un pueblo pequeño desde el altiplano hasta el Cusco, donde se unieron a otros pueblos, alcanzando más poder e importancia. Punto aparte, es en el gobierno de Pachacútec que su territorio se extiende, fortaleciéndose así el gran imperio inca. Vamos a conocer su división política, como lo viste. El imperio de los incas se dividió en 4 suyos, ¿no? Así se le llamó la división política. Tenemos al Chinchaysuyo hacia el norte, el Collasuyo hacia el sur, el Antisuyo hasta el este y el Contisuyo hacia el oeste. Fue la manera como se dividió el imperio de los incas. El gran imperio del Tahuantinsuyo se dividió, como repito, en 4 suyos, es su división política: Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo. Muy bien, ahora vamos a ver cómo estaba organizado el imperio de los incas. Empezamos, ahí tenemos también nuestra pirámide, ¿no? Como tenemos la realeza. El inca pertenecía a la realeza, era el jefe máximo considerado hijo del dios Sol. En este grupo también estaba la Colla, su esposa, y el Auqui, su hijo heredero del Inca. Entonces ellos eran los que dominaban o tenían el poder en el imperio de los incas. Luego encontramos la nobleza. En la nobleza podemos encontrar 2 tipos: la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. ¿Quién era la nobleza de sangre? Eran los familiares del Inca y altos jefes. La nobleza de privilegio: curacas, guerreros y personas que se hicieron nobles por haber hecho algún servicio dado al Inca y a la sociedad. Entonces, ya hemos visto la realeza, la nobleza. Ahora vamos a ver al pueblo. ¿Quiénes conformaban el pueblo? En el pueblo teníamos a quienes, a los Hatunrunas, a los Mitimaes y a los Yanaconas. Vamos a ver quiénes eran los Hatunrunas. Eran los campesinos de los ayllus, los que trabajaban en los ayllus. Los Mitimaes eran grupos trasladados a otras regiones para colonizar. Eran los que les llevaban de un lugar a otro para extender su territorio. Y los Yanaconas eran los servidores del Inca y no tenían ayllus. Eran como los servidores del Inca. Muy bien. Ya hemos conocido un poco cómo era la organización social del Tahuantinsuyo. Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles eran las actividades económicas a las que se dedicaban en el Tahuantinsuyo.
Punto aparte. La agricultura fue la base de su economía, siendo la papa y el maíz los productos de cultivos principales. Sembraron además la palta, el camote, la quinoa, el ají, la oca y la yuca. En realidad fue su actividad principal. Pero luego tenemos otro que es la ganadería. Por otro lado, criaron la llama, la alpaca y el guanaco. También trabajaron, dice, el cobre, el oro, la plata y el bronce, transformándolos en adornos para la realeza. Miren cómo sobresalió, pero su actividad principal, tenemos que recordar, en el imperio de los incas era la agricultura, seguida de ¿qué? De la ganadería y también de la minería, ¿no? Porque extraían el oro, la plata, el bronce para hacer ¿qué? Sus adornos, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a conocer qué era el ayllu. El ayllu estuvo conformado por familias unidas por diversos vínculos, ya sea desea por sangre, por descender de un mismo antepasado o compartir un lugar de origen, pacarina. El jefe era el curaca, también fue la base de la economía, ya que compartían el trabajo en las tierras para asegurar su sustento. ¿Qué quiere decir esto? Compartir. Hacían pues el llamado trueque. Unos cultivaban una cosa y lo compartían con otros. Esos otros cultivaban otra, compartían con los demás. Entonces había eso, el trueque se llamó. Muy bien, queridos niños, tenemos que recordar que la capital del imperio de los incas fue el Cusco. Es muy importante recordar cómo este imperio de los incas fue creciendo, ¿no? Miren cómo se fue extendiendo en tantos países, ¿no? Y se fue volviendo uno de los más poderosos. Recuerdan que en el imperio de los incas, a quienes adoraban ellos principalmente eran al dios Sol, ¿no? Al dios era la máxima divinidad. También otro dios que ellos mucho era la madre tierra, ¿no? Porque de ahí hacían su primera actividad económica, que era la agricultura. Muy bien, queridos niños, hemos tratado de resumir un poco sobre este tema del Tahuantinsuyo, que hemos conocido, cómo eran los incas, ¿no? El poderío que tenían, y quién en el máximo autoridad era el inca, ¿no? Era el inca, ¿no es cierto? Recuerden que estaba dividido en tres partes, ¿no? La parte social, teníamos la realeza, la nobleza y el pueblo. Muy bien, queridos niños, eso es en cuanto al tema del día de hoy. Las indicaciones siempre del caso. Realiza siempre tu trabajo con orden y limpieza. Imprime la ficha. Cualquier consulta que tengas, llámame. No te olvides de enviarme tu trabajo. Muy bien, queridos niños, muchas gracias por su atención el día de hoy. No siempre recordándoles, no perder el cuidado que venimos haciendo. Hay que siempre mantenernos alertas. No nos descuidemos, porque esto todavía no lo hemos superado. Muy bien, no te olvides siempre de lavarte tus manitas con bastante agua y jabón.